se vuelva a admitir. No hay problema. ¿Los otros ven bien? Bien. Sí. Bueno, aviso por si no se notó, a partir de ahora se está grabando. ¿Sí? Estamos con el problema 2, recién empieza. Y estamos en muteo. Bueno, sigo entonces. Como decía, voy a primero dar un pequeño lema de geometría, que después vamos a usar en el problema, y después voy a recordar el enunciado por si no lo leyeron, y bueno, después voy a resolver el problema. El lemita que voy a dar tiene que ver con las áreas de triángulos. Bueno, tengo un triángulo. ¿Cómo calcular el área? Si se dan la fórmula es, tomo cualquier vértice, el que más me gusta, tiro una perpendicular, esto tiene que ser perpendicular, y el área del triángulo la voy a poder calcular como un medio por la altura, que es AD, esto se llama altura, por la base del triángulo, que es BC. Bueno, esta es la fórmula del área del triángulo. Es importante notar que esta fórmula también anda cuando el triángulo está así, acostado, digamos, cuando este ángulo es obtuso. La fórmula sigue valiendo. Acá el dibujo que hay que hacer es un poco distinto. Hay que prolongar el lado BC hay que prolongarlo, y cuando tiramos hacia el lado, perpendicularmente, tenemos que tirarlo sobre la prolongación. Pero la misma fórmula vale, el área de ABC sigue siendo un medio por AD por BC. ¿Eso está claro? Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar qué pasa con una figura como la siguiente. Tenemos dos triángulos, el verde y el rojo, que comparten un vértice acá. Y los lados opuestos a ese vértice están en una misma recta. Bueno, si tenemos esto, podemos plantear, y una vez que tiramos la perpendicular, podemos plantear, como habíamos planteado antes, el área de estos dos triángulos, del verde y del rojo. Entonces tenemos que el área de ABC, que es el triángulo rojo, va a ser como antes un medio de AD por esta base. A ver, voy a usar un poco de color. Esta base es esta. Y el área de ABE, que es el triángulo verde, va a ser lo mismo, pero multiplicado por la otra base. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a querer ver qué pasa con la razón entre estas dos áreas, porque eso es lo que nosotros necesitamos para el problema, al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es la razón entre el área ABC sobre ABE, que es el rojo contra el verde? Bueno, reemplazamos lo que teníamos antes y el 1/2 se va, el AD se va, y me queda que la razón entre las áreas ABC y ABE termina siendo BC sobre BE, que es la razón entre estas bases. Bueno, ¿qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. Ponele que esta base, ahora voy a usar colores, ponele que esta base medía, qué sé yo, 2. Y esta otra base medía 1. Voy a poner un ejemplo para que se entienda que las implicaciones de este problema. Y ponerle que esta área era, qué sé yo, 100. Entonces, como la base roja es el doble que la base verde, el área del triángulo rojo va a ser el doble que el área del triángulo verde. Eso es lo que dice esta fórmula que tenemos abajo. Entonces el área verde de este triángulo va a ser 50. ¿Eso se entiende? Perfecto. Entonces seguimos. Y ahora sí con el problema. Y voy a... ¿Dijeron algo? Así, sí, sería lo mismo si tuviera la misma base pero diferente altura. Claro, si yo tengo dos triángulos con la misma, algo así, digamos. Una figura así, decís. Que tienen la misma base y esta altura cambia. Sí. Si esta altura es la mitad que esta altura, entonces sí, el área de este triángulo chiquito va a ser la mitad que el área de este triángulo grande. Es otra cuenta, pero sí es muy parecida y también es verdad. Pero no vamos a usar esto para el problema. Vamos a usar solo este caso donde las bases, donde las alturas son iguales. ¿Está bien? Bueno. Entonces seguimos con el problema. Voy a recordar el enunciado del problema.
Bueno, teníamos un triángulo ABC isósceles y nos decían que teníamos estos puntos D y E que las rectas se cruzaban en F, y además nos decían que esta longitud era 10 y esta longitud acá era 30, y lo mismo del otro lado, que esta longitud era 10 y que esta longitud era 30. Nos daban además una condición de congruencias entre triángulos, pero esa relación no la vamos a usar porque queda implícito por los otros datos. Entonces acuérdense de eso, tienen que ser isósceles, las longitudes tienen que ser estas que marqué. Ese es el enunciado del problema y vamos a proceder a resolverlo. Bueno, nosotros recién demostramos un lema sobre áreas de triángulos. Entonces, esta figura, este cuadrilátero... me olvidé de decir que te pedía el problema. Muy importante. Bueno, el problema te pide el área de este cuadrilátero. Estoy marcando acá. Dividido el área total del triángulo ABC, que es todo este triángulo grande. Eso te pide el problema. Bueno, entonces, para resolver el problema tenemos que tener alguna idea del área del cuadrilátero y poder relacionarla con el área de otras cosas. Pero nosotros no vimos ningún teorema sobre el área del cuadrilátero. Entonces lo que vamos a hacer es partir al cuadrilátero en triángulos, en dos triángulos. Entonces lo podemos relacionar mejor con los otros. Lo que vamos a hacer es partirlo así por la mitad. Y va a quedar algo así. Partimos el cuadrilátero en dos triángulos. Y por simetría, como este triángulo grande ABC es isósceles y el D y el E están a la misma distancia de A, tenemos que toda la figura es simétrica y estas dos mitades van a terminar teniendo el mismo área, que es esto que usa 1A y 1A en los dos. El área verde y el área roja son iguales. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todos entienden? Sí. Están usando mi método. ¿Qué? Están haciendo hasta ahora lo que yo hice. Muy bien. Todo esto es igual. ¿Qué se te ocurrió a partir de ahora? ¿Qué hiciste vos? Y no lo crees el vos o lo... Decímelo. Bueno, básicamente DB y S, cada uno mide 20 porque frente a menos 10. Así que lo dividimos a la mitad y nos queda que... O sea, DB y S los dividimos a la mitad. Así ¿Lo dividís a la mitad? Sí, así que Okay. entonces como... Bueno, ese punto medio le puse tipo... qué sé yo, G, ponele, no sé, cualquier cosa. G. Y como GFD, GBF y GFD. Sí, bueno, esos tres triángulos, Y BGF, ok. GDF y DAF, tienen igual base, igual altura, son iguales. O sea, son Sí. igual área. Sí, yo sé que Sí. Y como AF tiene igual área, porque es igual, entonces nos queda que en BAE hay 4 triángulos de esos y la figura se puede dividir, o ABC se puede dividir en 3 triángulos BAE, porque tienen igual base y igual altura. Así que lo hacemos. Perfecto. Y nos queda 4, que sería 4 por 3, 12, y nos queda IVA 2 del cuadrado. Así que quedamos así. Muy bien, eso está perfecto. ¿Alguien hizo algo distinto, algo parecido y quiere contar? ¿De ese problema? Sí, yo lo hice un poco diferente, pero es lo mismo, es lo mismo. A ver. ¿Y cuáles entonces? Tipo, ¿qué partes eran diferentes? Después voy a contar yo mi solución y ahí va a terminar. El resultado final es un sexto. Que sí, Pero... que era un triángulo rectángulo, sé yo, más cómodo para mí. Entonces, ¿Esto? Sí, el recto en A, exacto. Entonces, Bueno, pero el tema con asumir que es recto es que si vos demostrás que algo es verdad para los triángulos rectos, vos no sabés que es verdad para todos los triángulos. Entonces el problema en ningún momento te aclara que es recto. Entonces vos lo que tenés que lograr demostrar es que anda para todos los triángulos que cumplen lo que te dice el problema, no solo para los rectos. sí, supongo que también se puede, sí, se puede usar también con cualquier otro triángulo. Yo lo usé con recto para dibujarlo más cómodo, pero
se usa la mitad del Ah, triángulo, para el dibujo. que es, Ok. en la mitad de ese marcas un punto paralelo y haces la paralela a F, y te queda el triángulo y te queda... ¿Acá? Sí, paralela a EF que pasa por la mitad de S. ¿Así? ¿Qué pasa por acá? No. Desde ese punto P que marcaste, pasa por la mitad de S, Sí. paralelo a EF. Paralela a EF. Sí, así. Ok. Y AEF es la mitad de ADFE. Entonces, como portales, queda que en P, bueno, en EP, bueno, en esa especie de trapecio que marcaste, que es EP, P Sí. y Este. especie de O, ese, A, E, F está tres veces. Portales, porque si son paralelas y Ok, A, sí. E, por ahí, y Sí. después en el otro trapecio, Así, digamos. claro, en el otro trapecio de abajo estaría 5 veces, pero esa recta lo divide a la mitad, así que está 2,5 veces. Entonces, ¿En qué trapecio? el trapecio de más abajo. P, O, C y hacia abajo. P, O, C, I. Ah, vos te construiste otro punto nuevo acá. Sí, entonces sería 2,5 más 3 sería 5,5, más 1 sería 6,5, y después lo dividí por 2 y me dio 13, si bien recuerdo. Aunque no, no recuerdo muy bien, creo que me dio 13, pero sí lo hice de esa forma. Ok. Me O dio sea, lo que no entiendo de los detalles, pero según entiendo, lo que estás haciendo es agarrar este triángulo, el rojito, y tratar de cubrir el triángulo grande con copias Sí, del o sea, rojito. sí, Para poder contar cuál es el área del triángulo grande en función al chiquito. claro, Eso estás haciendo, ¿no? cuando vi que te preguntaban cuánto era ABCDF sobre ABC, supuse que era una fracción. Entonces empecé a buscar cómo hacerlo y usé tales en la mitad del triángulo dividido por la altura. Eso, básicamente. Claro, ese tal es lo que te está dando, es Sí, en este caso una forma de cubrir pero eso de este pedazo que sobra con triángulo. claro, eso de 2,5 y todo eso no me escuché mucho porque no recuerdo bien cómo lo hice. Ok. Creo que fue el primero que hice que no recuerdo muy bien, pero sí fue así. Claro, también igual es una forma válida si ustedes tienen el triángulo y lo logran cubrir con esos triangulitos y demuestran que la cobertura es Claro. válida, digamos, que encaja bien todo, entonces pueden medir áreas de esa forma también. Claro. Sí, o también la solución anterior que habían dicho también es correcta, esas dos. ¿Alguien tiene alguna otra para decir distinta? Yo la hice de otra forma, pero me fui muy por otro lado. Por acá no. ¿Qué hiciste? Bueno, lo primero que hice es hacer trazar la línea DE, Ok. y ya de un Ah, principio me voy calculé, Ok. y ya de ahí calculé cuánto era ADE en función de ABC. ADE es un noveno de ABC. Esto en función de ABC, perfecto. Y bueno, de ahí me faltaba el otro triángulo que era DFE. Y bueno, tomé en cuenta, demostré y dije todo bien claro de que BC es paralelo a DE, y después de que si sigo en el punto medio de DE con BC, pasa por F. DE con A, ok. Y bueno, aparte de eso también sería perpendicular. Sí. ADE y BC. De ahí puse de nombre al triángulo BCF A. O sea, el área es A. BCF, esta área es A. Okay. Sí. De ahí, por semejanza, saqué el área de DFE en función de A. Ok. Me dio que es ¿Cómo? A sobre 9. Bueno, primero sabía que DE es un tercio de BC. Por, bueno, semejanza.
No, DE, DE es un tercio. DE. DE Ok. es un Ah, tercio de está BC. bien. Por semejanza, bueno, en los dos triángulos, ADE y ABC. Sí. De ahí, bueno, ya comparten, como son paralelas, comparten los tres ángulos que lo forman a los triángulos BCF y DEF. Sí, sí, te creo que son semejantes. Y de ahí ya saqué cuánto era DEF, que es A sobre 9. A sobre 9. Bueno, de ahí planteé una ecuación con el triángulo BDE y BDE. sí, Ok. ese de ahí, y el triángulo BDC. O sea, entre este triángulo y este triángulo. Sí. Así. Ok. Y eso para sacar cuánto era, bueno, BDF en función de A. Ujú. Y me dio que era A dividido 3. BDF. Ok. Bueno, ya después de todo eso, la suma total de todo ese trapecio era 16 novenos de A, que le pude comparar con el área en función Ok, de sí, ABC, perfecto. que era 8 novenos de ABC. Y de ahí, bueno, Sí, después ahí ya tenés todo. ya despejé cuánto era DF Perfecto. en función de ABC y listo. Está bien. Sí, está bueno eso. Como que acá en la solución tuya, además de usar los triángulos, usas herramientas más avanzadas, digamos, como semejanza entre cosas distintas, paralelas, y además el hecho de hacer ecuaciones, ¿sí? Pero también es válido. Si logras despejar todas las variables, es válido. ¿Sí? Yo Muy hice bien. de otra forma también. O sea, sí, ahí está. Pero otra forma. ¿Qué? ¿Dijeron algo? Yo hice también con semejanza, pero utilicé más las alturas que la área. O sea, Ah, claro, sí. Eso también tiene que andar por justamente esto que termina siendo lo mismo que había Claro, dicho alguien, Claro. que si tengo dos cosas así, la razón entre las áreas es lo mismo que razones entre alturas. Entonces sí, algo así también seguramente funciona. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir contando la solución Charles, que teníamos nosotros. Charles, espera ¿Qué? que había una chica que tenía una pregunta. Ok. Yo lo hice como que bastante distinto y no me dio un sexto, sino que me dio un tercio. No sé si me podrían decir en dónde metí la pata. Si querés lo charlamos al final, porque ya contamos muchas soluciones. Si querés al final, preguntarnos de nuevo y te podemos ayudar capaz. Ok. Sí, al final nos quedamos a contestar consultas, así que todo el tiempo que quieras. Perfecto. Voy a contar medio por encima la solución, porque es muy similar a la que dijeron al principio. Entonces la idea era, habíamos partido así y teníamos que estas dos áreas eran iguales. Entonces el área de este triangulito que queda acá, el azul, va a ser el doble que la de este triangulito rojo, por el teoremita que habíamos probado al principio, porque la base, que es esto, es el doble que la del triángulo rojo y tiene la misma altura. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, el área de este triángulo naranja grande va a ser el doble que el área de todo este triángulo, que es la suma de las áreas del verde, del rojo y del azul. El área del naranja va a ser el doble que eso, porque de nuevo la base del naranja es el doble que la del otro triángulo y la altura es la misma. Y bueno, una vez que tenemos esto ya está, ¿no? Porque tenemos que plantear la cuenta, que es el área del cuadrilátero este, que es 2A en total, dividido el área del triángulo entero, que es 1A más 1A más 2A más 8A, que termina dando un sexto. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Una consulta? Sí, se entendió.
Perfecto. Seguimos entonces con otro problema, supongo. Bueno, ¿qué problema quieren ver ahora? Quedan el 1 y el 3. Pongan en el chat. El 1. En la encuesta empataron, así que tenés que decir ahora. No sé, creo. Me puedo volver a Yo diría fijar, quizás algo. yo diría el 3, porque el 1 no tenía mucha magia. Mal. Como tipo, era ponerte a contado 90 Ponerte a contar y hacer las cuentitas. No, que eso. Era, wow, enseñó algo. Increíble. Veamos el 3. El pueblo pide el 3. Entonces Me el interesa 1 ver cómo queda para el final. Democracia, papá. Bueno, vamos con el 3 entonces. Bueno, comparto pantalla entonces. Charles, ¿puedes dejar de compartir? Ahí va. Ahí se ve. Yo no los veo ustedes, así que cualquier cosa háblenme. Yo ¿Se no ve ahí? veo. Está el enunciado. Hola, ¿se ve? ¿No se ve? Ahí se ve, ahí se ve. Buenísimo. Ahí Bueno, acá ahora tengo sí. el enunciado para que lo repasemos. En el pizarrón están escritos los 18 números desde el 1 hasta el 18 y queremos determinar la menor cantidad de números que hay que borrar para que entre los números restantes no haya dos tales que su suma sea un cuadrado perfecto. Bueno, yo acá preparé una presentación y lo primero que hay que preguntarse, o por lo menos lo primero que yo me pregunté, es ¿qué cuadrados puedo sumar? ¿Está bien? Como los números son naturales, y estoy sumando por lo menos dos números que son mayores o iguales que 1, no puedo sumar el 1, ¿no? Porque ya que sumo dos números, obtengo por lo menos 2, o 3 en este caso, que tienen que ser distintos. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, Yo entonces todavía no el veo. primer paso que hay que hacer es preguntarse qué cuadrados puedo llegar a sumar con esta situación que nos plantean. Bueno, empezamos a probar y el 4, el 9, el 16 y el 25 se pueden. Pero resulta que como tenemos los números hasta el 18, la máxima suma que podemos obtener entre dos de estos números es 35. Entonces ya no puedo ir más allá del 25 porque el siguiente cuadrado es 36 y no puedo llegar ahí. Entonces, bueno, como que nuestro objetivo ahora es fijarse estos cuatro cuadrados, el 4, el 9, el 16 y el 25. Bueno, después hay que fijarse cómo puedo sumar estos distintos cuadrados y de qué formas, ¿no? Entonces empiezo con el 4. Bueno, con el 4 puedo con 1 más 3 y ya no hay ninguna otra forma, ¿no? Porque los números que tengo que sumar tienen que ser distintos. Entonces no puedo sumar 2 más 2, ponele. Hacemos lo mismo con el 9. Y bueno, se puede con 1 más 8, 2 más 7, 3 más 6 y 4 más 5. Por eso tenemos 4 formas. Con el 16 nos fijamos que tenemos 7 formas, que son estas. Y bueno, con el 25 tenemos 6 formas, que son 7 más 18, 8 más 17, 9 más 16, 10 más 15, 11 más 14, 12 más 13. Bueno, ahora, como nosotros queremos que nos queden números tales que no existen dos, tales que su suma sea un cuadrado perfecto, para cada una de estas parejas, que son 18, para cada una de estas 18 parejas, tenemos que borrar por lo menos un número de cada pareja. ¿Está bien? O sea, nuestro objetivo es ese, borrar números tal que no quede ninguna pareja completa. Entonces, bueno, una forma puede ser empezar a probar. Digo, bueno, no sé, agarro estas 4 parejas con las que suman 9 y digo, bueno, no sé, saco el 1, el 7, el 3 y el 4. Y así se puede empezar a probar. Algo que me fijé yo, por lo menos cuando encaré este problema,
es que el cuadrado perfecto que más formas tiene de ser sumado es el 16, que tiene 7 formas. Entonces, como que de alguna forma está bueno arrancar por ahí, ¿no? Porque como que fijándote en base a las parejas que tenés que sumen 16, como que eliminas la mayor cantidad de parejas en un principio. Esto que acabo de decir es súper informal, pero bueno, como una idea para quizás encarar el problema está buena. Entonces decís, bueno, arranco y elimino, no sé, el 1 de esta pareja el 14, de esta pareja el 3, el 4, el 5, el 10 y el 9, ponele. Y así la idea es empezar a probar. Y digo, bueno, una vez que borro un par de números, que borro algunos números, me fijo qué parejas me quedan con los dos elementos. Perdón, creo que así, había una mano bueno, levantada. sí, No sí, sé. pregunta nomás. Nadie tenía preguntas. Vi mal. Ahí Salvador levantó la mano. ¿Puedo preguntar algo? Sí, cómo no. Ah, bueno. Yo tenía una pregunta. Yo lo que había hecho para encarar este problema, bueno, a mí me dio 10, me dio uno más de lo que tendría que haberme dado, pero yo lo que había intentado era ver las veces que aparecía el número, o sea, cada número en las sumas, o sea, hice esto, pero por ejemplo vi que el 1 aparecía 3 veces y vi que el 18 apareció una vez. Intenté de sacar como los que aparecían más veces primero, tipo ir en ese tipo de patrón, pero como que me terminó dando 10. Ok. Bueno, es una forma distinta de encarar que está muy buena. O sea, claro, tiene mucho sentido. Porque si un número aparece en 3 parejas, si lo borrás, como que estás matando 3 parejas de una. Está bien. Yo también hice eso y me dio 9. Sí, bueno, la respuesta al problema era 9, así que muy bien. Perdón. Sí. Puede ser que lo que esté a la izquierda, perdón que no tiene nada que ver con el problema, pero esa tetera que está a la izquierda me suena de homaforos, esa tetera. La tetera esta, Sí. sí, dale. ¿Querés que te cuente esto cuando terminemos? Dale, Así dale. no paramos La la veo exposición. siempre y Pues ni idea. Sí, repito, cuando terminemos la exposición nos vamos a quedar para que nos consulten todo lo que quieran. Ok. Bueno, nada. Eso, bueno, ahora entonces queremos encontrar el mejor ejemplo que podamos, ¿no? Hay alguien encontró un ejemplo con 10, otro ejemplo con 9. Yo, bueno, con mi idea de esto de eliminar primero las parejas que sumen 16, porque es el número que más suma, fui encarando el problema a ver qué onda y encontré un ejemplo con 9. Descubrí que si borramos el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 12, el 14, el 15 y el 16, acá tenemos, en rojo están todos los números que borré y tenemos que, con las parejas que suman 4, eliminamos el 3, así que funciona. Las que suman 9, acá eliminamos el 8, acá el 7, acá el 6 y acá el 5. Las que suman 16, acá tenemos el 15, el 14, acá el 3, el 2, el 5, bueno. Y ahí los números que están en rojo son los que borramos y ven que cada pareja tiene un número rojo. Entonces, bueno, este ejemplo funciona. Hay una forma de, borrando 9 números, de llegar a lo que queríamos. Pero ahora viene la segunda parte del problema. Siempre en cada problema que a vos te pidan hallar el menor número tal que, ese problema automáticamente pasa a tener dos partes. La primera parte es encontrar un ejemplo, como en este caso ya encontramos un ejemplo con 9, y la segunda parte es probar que no se puede con ningún número menor. En este caso que no podríamos borrar menos que 9 números para lograr el enunciado. Entonces nos queda ver eso y ya terminamos con el problema. Ahora, ¿cómo hacemos para ver que borrando 8 números vamos a seguir teniendo una pareja que suma un cuadrado perfecto? Bueno, lo que yo arranqué diciendo es esto. Bueno, cada pareja tiene que haber por lo menos un número borrado y hay 7 formas distintas de sumar el 16. Fíjense que de nuevo volvemos a mirar el 16 porque es el cuadrado perfecto que más sumas tiene. Entonces como que está bueno arrancar por ahí. Y bueno, y todos los números de las 7 formas distintas son todos distintos, ¿está bien? Entonces, como que borrar un número de una pareja no influye para nada en las otras 6 parejas. Entonces acá ya, de entrada, así como viene, ya sabemos que tenemos que borrar por lo menos 7 números, porque tenemos 7 de estas parejas, todos con números distintos. Entonces no nos va a quedar otra, por lo menos estos 7 números tenemos que borrar. Y uno por cada una de estas parejas, ¿está bien? Además,
tenemos una pareja que es 8 más 17, que también suma un cuadrado perfecto, que suma 25, que fíjense que ni el 8 ni el 17 están en ninguna de estas 7 parejas. Entonces, técnicamente no lo borramos todavía. Entonces, tenemos una pareja que sigue teniendo los dos elementos en el pizarrón. Por lo tanto, va a haber que borrar uno más. Entonces, tenemos 8. Ya estamos casi, estamos a punto de llegar al 9. Ahora, si miramos las dos parejas, que son 7 más 18 y 9 más 16, ambas suman 25. Entonces, de los dos números tenemos que borrar un número. Fíjense que nosotros el 9 y el 7 ya los habíamos chequeado antes, porque fíjense que están los dos acá. Pero ¿qué pasa? Están los dos en la misma pareja. Y nosotros antes habíamos dicho que borramos 7 números, uno de cada pareja. Entonces, o bien borramos el 7 o bien borramos el 9. Pero borramos solo uno de ellos. Entonces, o bien el 7 o bien el 9 siguen escritos en el pizarrón. Además, el 18 y el 16 nunca los vimos hasta ahora, como que es la primera vez que aparecen en la solución. Entonces, ninguno de los dos está borrado. Entonces, por este argumento de acá, alguna de estas dos parejas, la de 7 más 18 o 9 más 16, tiene los dos números escritos en el pizarrón. Entonces, no se puede solo borrando 8 números y tenemos que borrar uno más. Y con esto terminamos de probar que tenemos que borrar como mínimo 9 números del pizarrón para lograr el cometido del enunciado. Y como ya teníamos el ejemplo con 9, terminó el problema. ¿Alguna pregunta? En parte viene siendo, si a cada cuenta, si tenemos, para cada cuenta que va a dar mínimo un número, se puede decir que va a ser 18 sobre 2, tipo, como, quizás tenga algo que ver con eso. Porque Sí, pasa que pasan cosas raras, o sea, lo que vos dijiste es como... En realidad da eso, pero no creo que sería esa la razón, porque en realidad, justamente por eso, también miramos antes algunos, el hecho de que había números que aparecían en varias sumas. Claro. O sea, es como que por promedio aparece... Aparece eso, pero no es esa la razón. Sí. Claro. Claro que sea 9 de 18, tipo... Un dato curioso que no tiene nada que ver en la solución, pero me pareció muy curioso, es que las parejas que tenemos que analizar también son 18. O sea, tenemos una pareja que suma 4, 4 que suman 9, 7 que suman 16 y 6 que suman 25, que suma 18. Eso no sé, me pareció un dato curioso. Yo tipo no lo pude demostrar mucho y por intuición dije, bueno, 9 es la mitad de 18, pongámosle que 18 porque pinta, ¿viste? Tipo, claro. Queda lindo. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió perfecto? Sí, se entendió. Buenísimo, perfecto. ¿Aus? Estaba esperando que me des el pie. Bueno, entonces pasamos al problema 1, ¿les parece? No queda mucha opción tampoco, por dejarte. Ya llegamos. Dale. Yo lo podría explicar, pasa que no lo tengo en papel, pero me lo sé de memoria, digamos. Ok. Bueno, sí, si alguien lo quiere contar. Justo este problema escuché que lo tenían varios cuando fuimos preguntando, así que si alguien quiere contar la idea. En sí la idea no es muy larga, sí, quizá no es fácil encontrar la idea, pero una vez que uno encuentra la idea, no es muy larga, así que quizá incluso la pueden contar. El del 32, que era el que sí se podía, bueno, es buscar y encontrar hasta que llegas a que se puede dar 32 con las... Yo lo vi con posibilidades. Sí, con diagrama de árbol queda lindo, Probando. aunque me parece algo medio primitivo para usado. Tipo, si vos pones 1 y arriba pones 6, 8 y así vas siguiendo el diagrama de árbol, capaz que te queda más fácil de explicar. Ok, bueno, ahí dijeron cosas muy acertadas. Como bien dijo Irina, ¿sí? La parte B se va a poder, ahora vamos a ver por qué. Y bueno, como suele ser clásico, no siempre pasa, pero en general, si una parte se puede, la otra no. Y la otra no. Si uno intuyó
si uno encontró un ejemplo para la parte B, medio que ya intuye que para la parte A tiene que apuntar para el otro lado. Y por ahí estaban diciendo algo de armar un diagrama de árbol que podría ser más visual. Eso también, ese tipo de ideas está muy buena. Vamos, ya que mencionamos la parte B, y ya que tenemos el spoiler de que la parte B se puede, vamos a arrancar con la parte B. Pero recordemos un poquito el enunciado, antes de largarnos directo, ¿sí? El problema decía que Ignacio tenía una hoja de papel y lo que podía hacer en cada paso era dividir esa hoja en 6 pedazos o dividir esa hoja en 8 pedazos. Y al siguiente paso, lo mismo, solo que ya no lo hacía con la hoja original porque estaba partida, sino que lo hacía con alguno de los pedazos que le quedaban. Bien. Dicho eso, el problema les pregunta, bueno, mediante estas operaciones de agarrar pedacitos e ir partiéndolos en 6 u 8, ¿puedo llegar a tener 24 pedacitos o 32? Bueno, por acá Irina decía, bueno, sí, 32 se puede porque, bueno, vas probando y encontrás un ejemplo y está perfecto, no hay que decir más nada que este es el ejemplo, así llego, ¿sí? Eso está muy bien. Entonces vamos a... ¿Cómo? El A no se puede. Bueno, como quieran. ¿Qué dijiste, Irina? Perdón, justo... El A no se puede. Ok, el A no se puede. Y Salvador dijo que quería explicar, que querías explicar el ejemplo este. El que quieran, o todo el problema, como ustedes quieran. Como vos prefieras. Dale. Arranquemos por la parte B, que era la que habíamos mencionado. ¿Qué pensaste? Bueno, yo lo primero... ¿Qué pasó? ¿Cómo armaste el ejemplo de la parte B? Ahora, yo lo primero que vi en el problema es que al cortar el papel o se suman 7 cuadraditos o se suman 5. Está bien, eso está bien, ¿no? Porque claro, Si le cortás el 6 no es que sumas 6, porque uno ya existe. Bueno, sumas 5, sumas 7. es un detalle re importante de anotar, claro. Sí, porque a veces pensás 1 más 6 es 7, pero no va así. Claro, exactamente. Entonces, lo que hago yo es primero ver el ejemplo de que la hoja está partida en 8 y el otro es que está partida en 6 al principio. Ok. Entonces, Bien. bueno, vemos que está partida en 8. Y bueno, ya hay 8. Vemos que el número que nos pide es par. Entonces, la cantidad de veces que tiene que ser cortado es impar. Porque tiene que dar par, porque si no da impar, porque 8 más 7 o más 5 da 13, que es impar. Ok. Entonces, lo que hago es ver las posibilidades del 8 y lo puedes hacer más 12, más 14 o más 10, o sea, 5, 5, 7 y 5 o 7 y 7. Avanzamos 2 pasos de una. Como sabemos que la cantidad tiene que ser impar, avanzamos 2. Sí, por eso. Bien. Entonces, quedarían los resultados como 18, 20 y 22, ¿no? Entonces... ¿Saliendo de 8 o saliendo de 6? Saliendo de 8. Saliendo de 8. Entonces, ¿cómo me decías? 18, 20 Bien. Y 22. Ok. Bueno, todos esos números más 5 o más 7, ninguno da 24 porque se pasan. Ok. O, bueno, salvo el 18, porque 18 más 5 da 23, pero después se terminan pasando. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, y además son impares los números que se suman. Entonces, ninguna de estas... Entonces, ninguno de estos va a dar 24. Pero vemos que está el 22, el cual le podemos sumar 5 y 5 y da 32. Perfecto. Entonces, ya tenemos el caso del 32. Ahí obtuvimos un ejemplo con 32. Y ya está por el 8. Podemos ver por el 6. Y ahora vemos por el 6 buscando solo el 24. No estamos buscando el 32 porque ya lo tenemos. Ok. Entonces, ¿cómo me queda? Veo, es más 10, más 12 o más 14. Entonces quedaría 16, 18 y 20. O 20. Ahí está. Y digamos que el mínimo de suma es 10, 12 o 14. Entonces, si 16 más 10 es 26 y se pasa, todos los demás se van a pasar. Entonces no hay manera de que sea con 24. Igual, yo en el problema expliqué todos los casos que se pasaban, porque a veces te dicen que, qué sé yo, tenés que explicar. Sí. Entonces dije cada caso que se pasaba. Entonces no se puede con 24 y sí con 32. Bien. Bueno, esta solución está perfecta y cubre ambos casos. Cubre la parte A y la parte B, porque en el medio de este análisis que estábamos haciendo nos encontramos con un 32, entonces lo agarramos para la parte B,
pero además reutilizo este análisis para la parte A que me dice, bueno, miro todas las ramas, en ninguna rama hasta el 24, eso quiere decir que no se puede. Perfecto, me encantó. Sí. Yo para el A dije que no se podía porque vos tenés que aumentar, una vez que ya empezaste con 6 papelitos, tenés que poder llegar al 24 sumando 7 o sumando 5. Ok. Entonces, no se puede sumando 7 o sumando 5 o sumando varias veces 5, mezclando con 7 así, no podés llegar al 24, así como sí se puede llegar al 32. Perfecto. Voy a traducir eso en algo que yo justo quería contar. Me viene bárbaro el comentario que haces porque lo quería... ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? Que me di cuenta que no puedes sumar 5 o sumar 7, porque al momento de cambiar, bueno, hacer el papelito, estás restando un papelito y sumando 6, ejemplo. Ok. Sí, o sea, le sacás uno y lo convertís en 6. Así que sería... Pero, Que siempre le sumas o 5 o 7 en lugar de 8 y 6. ¿Cómo? Perdón. el problema es que en el primero, si tú no le restabas el primero, entonces quedaba y te daba uno de más y eso. Claro. Sí. Yo lo hice con, digamos, buscando máximo y mínimo. Digamos, yo primero escribí cómo serían, digamos, escrito en tipo en forma de ecuación, las etapas del 1 al 5, digamos, de cómo dividirlo. Y vi que sí o sí tenía que ser en etapas impares, porque yo, digamos, escribí, digamos, n, digamos que el número cortado en esa etapa. Entonces, n sub 1 puede cortar 6 o 8. Y a eso se le resta 1. Estoy hablando de la etapa 3, digamos, que es la primera que nos serviría para buscar esto. Se le resta 1. Después, más n sub 2 menos 1. Más n sub 3. Bien. Y ahí, eso lo traspaso y me queda la n sumada menos 2. Entonces, un número par. Y sí o sí tenemos que restar un número par porque queremos obtener 32 y 24 que son pares. Y como 6 o 8, bueno, tiene que dar par, digamos. Y después entonces lo que hice fue viendo, yo como manejaba en la etapa del 1 al 5, la probé con la etapa 3, digamos, y probé el máximo número posible que se podía obtener. Y me daba que era 22, o sea, nunca iba a llegar a 24. Claro. Y en la etapa 5, el menor, y me daba 30, nunca iba a llegar a 24. Claro. Bueno, bien, buena solución, buen... Y para sacarlo del 32, también busqué la máxima y me daba mayor a 32. Entonces ya simplemente retrocedí unos números y ya descubrí, y ya vi que... Bueno, es un buen enfoque, me gustó. Voy a tratar de recopilar todo lo que dije. Para, porque creo que a mí se me ocurrió más o menos lo que vos estabas a punto de decir. ¿Puedo tirar la idea? Dale, todas las ideas son Claro, lo que fue diciendo cada uno, y es que vos arrancás con un pedazo, ¿no? Sí. Cuando partís en 6, como cuando partís en 8, estás agregando o 5 o 7. Ok. Y vos para llegar de un pedazo a 20, por ejemplo, tenés que haber sumado 3 pedazos. Perdón, se cortó justo un poquito, no sé si fui yo, ¿lo puedes repetir? La última frase. Que cuando tenés que llegar de un pedazo a 4, tenés que sumar 23. Sí, estoy de acuerdo. Sabemos que cuando cortamos en 6 pedazos, suma 5, cortamos en 8, suma 7. Entonces, de alguna forma, tenés 23, que es la cantidad de pedazos que querés sumar, sumando múltiplos de 7 y de 5. Sí. Y lo mismo con 32, o sea, llegando a 31. Exactamente. Claro, se puede hacer con una ecuación directamente y pones 1 más 5x más 7y es igual a 24 o igual a 32. Y bueno, ahí te das cuenta que no se puede porque x y y son enteros, así que no. Me gustó mucho el enfoque que dijeron los dos también. Voy a escribir eso. ¿Sí? Lo que decían por ahí era que nosotros el problema lo podíamos modelar con una ecuación. De alguna manera, gracias a todo lo que dijeron recién, todos recopilamos todo eso y podemos modelar el problema en una ecuación de la siguiente manera. Nosotros sabemos que empezamos con un pedacito de papel y que cada vez que aplicamos una operación, estamos o bien sumando 5 o bien sumando 7. Entonces, la cantidad que tenemos siempre es de la forma 1
más 5 por X más 7 por Y. Donde X es la cantidad de veces que sumé 5, donde sumé 5 le estoy llamando a partir en 6, y Y es la cantidad de veces que sumé 7, donde sumar 7 le estoy llamando a partir en 8. Y claro, como decían ahí, esto, por ejemplo, me tiene que llegar a dar 24. ¿Sí? Pero bueno, como también observaron ustedes, en realidad esto es lo mismo que decir que 5 por X más 7 por Y me tiene que dar 23. ¿Bien? Y ahora, bueno, uno puede ir jugando con el problema acá. Yo creo que una buena manera de visualizar por dónde el problema empieza y termina después de tener esta ecuación es la siguiente. Podemos pasar restando el 7i. ¿Sí? Bueno, perdón, ahí está. 23 menos 7i. Y lo que podemos hacer a partir de ahora es ir probando valores de i, porque nosotros sabemos que i tiene que ser un entero no negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un entero que es 0 o más. Pero tampoco puede ser demasiado grande, porque lo del lado izquierdo es una cantidad, no me puede quedar negativo. Entonces, 7 por i no puede pasarse de 23. ¿Eso se entiende? Pongan en el chat si quieren, si no quieren hablar y si no hablen, pero pónganme si van entendiendo. Sí, se entiende. Ok, perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, claro, lo que uno va haciendo es ir probando valores de i porque ya sabe de antemano que no van a ser muchos, ¿sí? Quizá puede ser un trabajo medio costoso, si son un montón de casos, empezar a probar. Eso es lo que pasa en general. Pero justo en este caso uno ve de lejos que van a ser poquitos casos. Quizá me conviene probarlos. Y empezamos a probar. Bueno, empezamos con el menor valor posible, que es i igual a 0, ¿no? Pero ¿qué pasa con i igual a 0? Con i igual a 0 me queda que 5 por x tiene que ser igual a 23. ¿Eso puede pasar? No, porque 23 no es múltiplo de 5. No, porque 23 no termina en el 5. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, Irina. Un modo que tal vez es como más fácil, me parece a mí, es que vos tenés que llegar a un múltiplo de 5. Entonces vos tenés que fijarte que tiene que llegar a 20, a 15, a 10 o a 5. Y vos tenés que fijarte si el número al que le tenés que restar es múltiplo de 7. En vez de ir probando i, sería más bien ir probando cuánto tenés que restar. Sí, perfecto, está bien. Sí, sí, ahí lo que dice Irina es, por ejemplo, bueno, yo sé que el número de la derecha me tiene que quedar o bien 0, o bien 5, o bien 10, o bien 15, o bien 20, o bien 20, o bien 25. Perdón, 25 ya no llegamos, todos los anteriores que nombré. Y ver, bueno, a 23, ¿cuánto le tengo que restar para llegar a alguno de esos números? ¿Esos números que tengo que restar son múltiplos de 7? Está muy bien hacerse esa pregunta y eso resuelve el problema inmediatamente. Resulta que no, bien como ahí Irina hace con la cabeza que no, tienen razón. Ya que empezamos a probar, terminemos de probarlo, pero es verdad que la idea de Irina está buenísima y se puede aplicar, ¿sí? Lo termino de probar por completitud. Son esencialmente equivalentes las dos ideas, pero bien. Entonces, bueno, ahora cuando restamos un 7, ¿cómo nos queda esto? Nos queda, estoy admitiendo gente, ahí está. Cuando restamos un 7 nos queda 16, eso no es múltiplo de 5, perfecto. Cuando ponemos i igual 2, restamos 14, entonces nos termina quedando, perdón, 9. Y después cuando ponemos i igual 3, bajo un poquito en la pizarra, ahí está, nos queda 2, ¿no? Ninguno de estos es múltiplo de 5, así que todas estas opciones quedan canceladas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el siguiente valor? Me empieza a dar negativo el lado derecho a partir de ahora. Entonces, no puedo seguir aumentando el valor, porque a partir de ahora el lado derecho va a dar negativo, pero el lado izquierdo no es negativo. ¿Sí? Y con eso terminamos de justificarlo, ¿no? Y fíjense que nada más probamos 4 casos. No es que fue una infinidad de casos que tuvimos probando. Bueno. De la misma manera, uno puede plantear la igualdad con 32, ir restando 7 uno por uno, o haciendo lo que dijo Irina también, de fijarse lo de los múltiplos de 5, y ahí va a terminar encontrando el ejemplo, ¿sí? Quizás en vez de ir tirando a ver si le pego, esto nos genera un algoritmo, ¿sí? Fíjense que uno puede plantear, bueno, 1 más 5x más 7y igual a 32. Y después, bueno, uno pone 5x más 7y, tiene que dar 31. Y ahora ponemos 5x es igual a 31 menos 7y. El hecho de poder ir probando con i, el hecho de que no sean muchos casos, me permite medio que armarme un algoritmo en el que en algún momento o bien llego al ejemplo, porque me da un múltiplo de 5, paso dividiendo el 5 y hallo x,
o bien descubro que no existe ejemplo, como nos pasó con el 24. Entonces, fíjense que a veces, haciendo estas observaciones que hicieron todos ustedes, hay maneras de construirme el ejemplo de una manera más o menos algorítmica o una manera más o menos determinada, digamos. No es que siempre el ejemplo va a ser tirar a pegar. Obvio, en un montón de casos el ejemplo se halla más o menos probando un poco. De hecho, Chino habló un poco de eso en el problema 3. Vieron, con Chino fueron buscando el ejemplo para ese problema. Pero en este caso nos lo podemos encontrar medio constructivamente, ¿sí? Y eso está bueno destacarlo, que algunos problemas se puede hacer. Y está bueno notarlo. Creo que eso es todo lo que tengo para decir. ¿Se entendió más o menos todo lo que estuve hablando hasta ahora? ¿O me fui por las nubes? Sí, se entendió. Ok. Sí, gracias. Bueno, agradezco el feedback. Si me ponen que sí, yo me pongo contento. Si me ponen que no, también, porque están siendo sinceros. Buenísimo. Bueno, me pongo contento entonces. Bien. Bueno. Ahora, llega la parte en la que pregunto si tienen preguntas sobre este problema. Calculo que no, porque todos dijeron que entendieron, pero puede pasar. Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas, y si no, lo que voy a hacer es dejar de grabar y pasamos a la parte de las consultas generales, en la cual nos quedamos, y ustedes pueden preguntar lo que quieran, esencialmente. Así que nada. Bueno. Ok. Parece que hay consenso en que cortamos la grabación acá y pasamos a la parte de las preguntas generales. Bueno, no sé si necesito que esto quede quedado en la grabación, pero por las dudas lo dejo en la grabación. Recuerden que en la página de OMA, oma.org.ar, hay información para entrar a un canal de Discord para participantes, que tiene como objetivo que entren a jugar y conocerse entre ustedes para poder simular lo mejor posible la presencialidad. ¿Sí? Es como una gran interacción con mucha gente, o bien como el salón de juegos. Vendría a ser eso. Háganme caso. ¿Para qué chat? ¿Qué chat? Es un servidor de Discord. En la página de OMA, si entra a la página oma.org, está toda la información que necesitan. ¿Sí? Bueno, está a las 24 horas. ¿Sí? No es que hay un horario para jugar, o sea, es para que ustedes lo usen libremente las 24 horas. Así que nada. Chicos, métanse. Ah, yo encontré el link del Discord. Bueno, eso lo quería decir por si no se vio. ¿Sí, Irina? Lo de la Odisea, más o menos, ¿cuándo va a ser? Eso lo vamos a contar mañana. Mañana vengan a la reunión que vamos a aclarar cosas de la Odisea. ¿Sí? Bueno, la parte importante. ¿Qué es la tetera? Vamos a pausar la grabación para poder hablar de la tetera. Fin de la grabación.